El último tango en París es una película que hizo en 1972 Bernardo Bertolucci, es una película muy importante en mi vida, ¿no? Tal vez porque, bueno, me ha interesado mucho la política y me ha interesado mucho el sexo, ¿no? Es decir, y si te gusta el cine, pues bueno, cómo de alguna forma encaja el sexo y la política en el cine es algo muy, muy interesante a lo largo de la historia del cine. Los obreros entran en un apartamento secreto. Se quitan los monos y vuelven a ser marido y mujer. Y hacen el amor. Estaba prohibida teóricamente por su alto componente erótico. De hecho, había gente que se iba desde aquí, pasaba la frontera y se iba a Biarritz, a Perpiñán a verla. Yo no hice eso. He encontrado un piso para alquilar en Passy y voy a ir a verlo. Después iré a la estación. Sí, a buscar a Tom, se lo prometí. Cuando se estrena en España y yo puedo verla, pues yo supongo que sería un joven de 18, 19 años. Lo primero que me impresiona es encontrarme una película que no es tanto una película erótica, que también, sino una película política, ¿no? No sé cómo te llamas. No tengo nombre. ¿Quieres saber el mío? No me lo digas. No quiero saber tu nombre. Ese París que ha perdido la batalla de mayo del 68, esa especie de burguesa jovencita, ingenua, que es María Schneider, que se encuentra con este hombre burgués, pero ya ha pasado de vueltas, que es Marlon Brando, en ese apartamento, filmado por Storaro con una luz increíble. Para mí es una de las películas más tristes que he visto en mi vida. ¿Te divertías cuando eras una niña? Es algo muy hermoso. Sí, es hermosísimo que los mayores te conviertan en un chivato. Y que te obliguen a respetar la autoridad convenciéndote para que te vendas por un caramelo. Yo no era así. La famosa escena de la mantequilla, hay que recordar que es una sodomización, pero en la que Marlon Brando le obliga a María Schneider a decir la familia es el primer lugar donde un niño se le convierte en chivato por un caramelo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un componente realmente muy fuerte político. Yo creo que es una película del desencanto, de esa izquierda que de alguna forma no se había situado bien ante el 68, había perdido la batalla. En la cocina hay mantequilla. Así que estás ahí. ¿Por qué no me contestabas? Trae la mantequilla. Tengo prisa, hay un taxi esperándome abajo. Trae la mantequilla. La interpretación de María Schneider me parece que es genial. Marlon Brando, como siempre, está tremendo. Jean-Pierre Lot también haciendo este papel un poco de tontorrón, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego la película ha tenido mucha mitología detrás. María Schneider denunció que a ella no le había, que en el guión no estaba la secuencia famosa de la mantequilla. Cerdo, eres un tipo asqueroso. ¡Ni me has dicho adiós! Menos importante de la película son realmente las escenas sexuales. Es verdad que María Schneider se pasa la mitad de la película desnuda, con desnudos frontales, que para aquella época era algo raro y diferente, ¿no? Pero no creo que el mayor interés de esta película resida en la parte erótica.